¿Cuántos artículos fueron? ¿2 o 3? Es el de Credence y qué era más útil, un artículo que hablase de qué era más útil respecto a IECA y Yara en el control de la filtración glomerular. Era un estudio comparativo de los ECA contra los ARA2 para ver la protección. El otro era sobre el Credence y el otro era el Emparred. ¿Sí? Me parece que ese último no los había comentado, Doc. Sí, ¿No? nos El quedamos Emparred con... no. No, eso no, Doc. No, ¿Y si reviso la clase pasada? ¿Podría repetir el tercero, doctor, por favor? EMPA, E de lote, M de mamá, P de papá, A de árbol, R de ratón, E de inglés, E de elote y G de gato. Emparred. Gracias, doctor. No, ese sí, no lo mencionó, doctor, el último. Lo demás sí. Bueno, Bien, ¿cuál sí leyeron, pues? El Credence, Doc. A ver, Sí. ¿de qué habla el Credence? Pues en general fue un estudio donde comparaban, bueno, el resultado de otros estudios respecto a la utilidad de la canaglifosina, más específicamente a partir de un estudio que se llamaba EMPA, donde comparaban la canaglifosina respecto a la progresión de la enfermedad renal crónica que tenían los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ese estudio, el Credence, lo que consideraba era como ensayo clínico doble ciego aleatorizado, pues a 4.401 pacientes y les hacían un seguimiento mientras les estaban dando este tratamiento de canaglifosina junto a un tratamiento IECA. Y lo que hacían eran pacientes, y cabe resaltar que estos pacientes eran pacientes de edad avanzada, de cerca de 63 años, y que habían tenido diabetes mellitus 2 cerca de 15 años y que ya tenían el filtrado glomerular disminuido. Entonces lo que hacían era darles la canaglifosina y se dieron cuenta en los resultados de que estos pacientes tenían un riesgo de fallo renal o muerte un 30% menor respecto a los pacientes que no recibían este tratamiento. Y bueno, yo leí todavía un artículo donde explicaban cuál era el mecanismo, que básicamente se disminuye el hiperfiltrado que genera la diabetes mellitus 2 en estos pacientes, en la nefropatía renal, y que al disminuir este hiperfiltrado, pues ya no se daba la hiperreabsorción de glucosa y sodio y por lo tanto no se daba el daño de fibrosis intersticial y todo eso. Entonces, prácticamente la idea, ustedes ya son chavos que ya van a salir, entonces tienen que romper muchas malas costumbres, ¿sí? Ya tienen que irse con los artículos. Sus compañeros que tomaron nefro y endocrino conmigo, pues muchos ya saben lo que es revisar un artículo, comentarlo, ¿sí? Han participado en algunos de los simposios o de algunos congresos a los que luego nos invitan. Yo les mando la liga y han hecho excelentes comentarios, ¿sí? Incluso, pues, mejores que muchos de mis compañeros. Entonces, prácticamente, aquí se trata de que si les un artículo, ustedes sepan llevar a cabo esa revisión. Primero es, si es el Credence, ¿cuál es el título? Luego, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión? ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Si le dieron canaglifosina, ¿a qué dosis? ¿Sí? ¿Cuántos años tenían de ser diabéticos para poder incorporarse? Es un estudio prácticamente que estaba destinado a un tiempo, pero derivado de los resultados que estaba presentando, pues lo cortaron, porque pues, prácticamente los resultados eran impresionantes. Pero aquí vale el comentario es 1, ¿cuánto fue la dosis de la canaglifosina? 2, ¿qué tanto mejoró la tasa de filtración glomerular? Y 3, entender cuál fue el mecanismo o cuál es el mecanismo por el cual mejoraron esa tasa de filtración glomerular. ¿Sí?
aparte de la canaglifosina como inhibidor de los LT2, también va a tener un efecto a nivel de la presión arterial. Si la canaglifosina en relación con otros inhibidores de los LT2 disminuía entre 3 y 4 milímetros de mercurio la presión sistólica. Ustedes dirán, ay no manches doctor, 3, 4 milímetros de mercurio. Sí, pero al aplicar un estudio, prácticamente, cuando aplicaron ese análisis estadístico, sí se dieron cuenta que esos 3, 4 milímetros de mercurio también condicionaba una disminución en el riesgo cardiovascular. Entonces, hoy que vamos a ver reabsorción tubular, pues la intención era poder entender ese estudio, ¿sí? Que pues, ustedes ahorita que están en su casa descansando, pues el rato es, me meto a la computadora, bajo el estudio y lo leo y lo comento. Entonces, pues hay que hacer una tarjetita, el nombre, criterios, ¿sí? Los resultados y cuál fue la discusión, qué es lo que se discute en ese artículo. Y cuando ustedes lean el EMPA-RED, pues ahora es en una es canaglifosina, la otra es la empaglifosina, ¿sí? Entonces, que ustedes puedan comparar, ¿sí? ¿Cuál era la dosis que utilizaron de canaglifosina, doctor? De 100 miligramos. 100 miligramos Dior. por día. Por día, ¿sí? ¿Qué tiempo, cuántos meses pasaron para poder parar el estudio? ¿Por qué? Porque era un estudio doble ciego lateralizado controlado. Se dieron cuenta que los que tenían canaglifosina, pues, tenían una evolución favorable en relación con los que no la estaban recibiendo y decidieron ante los resultados suspenderla, ¿sí? Pero entender el mecanismo por el cual se lleva a cabo esa mejora, créanme que no está bien claro. O quién lo entendió, ¿sí? ¿Quién entendió perfectamente cómo se lleva a cabo esa mejora de la tasa de filtración glomerular? ¿Ya vieron? Sale. Hola, doctor. Empecemos. Hablando exclusivamente del efecto de los ISGLT2, existen varias teorías de por qué mejora la tasa de filtrado glomerular. Una de ellas, obviamente, es la disminución del estrés oxidativo y la mejora, y ahí es donde también entra su perfil cardiovascular o cardioprotector. Otro, como lo comentaba el compañero, era la mejora o la disminución del hiperfiltrado, que era el que dañaba, como lo comentábamos en las clases anteriores, las diferentes capas glomerulares, y estas nos llevaban obviamente a la nefropatía diabética. Uno también de los mecanismos que nos decía era la disminución de la sobrecarga del umbral del transportador sodio-glucosa, disminuyendo el efecto de la glucotoxicidad a nivel de riñón, mejorando obviamente pues, también su función. Prácticamente ese término de la glucotoxicidad, Franco, es un término pues que muchos utilizan pero pocos entendemos. Muchos lo utilizamos, muchos lo entendemos y en ocasiones pocos también lo entienden o lo entendemos. ¿Sí? Realmente, ¿qué implica decir glucotoxicidad? Porque estos medicamentos se encuentran en la primera línea en el manejo de la diabetes y en las últimas guías. Sí, entonces, prácticamente en esta clase vamos a entender o vamos a comprender el papel que juegan los GLT2 en la reabsorción. Antes de empezar a hablar de reabsorción, tenemos que hablar de múltiples mecanismos. ¿Qué es el transporte primario? ¿Qué es el transporte activo secundario? ¿Qué es la difusión facilitada? ¿Qué es la difusión pasiva? ¿En qué consiste prácticamente la ósmosis? ¿Sí? Todos esos son los mecanismos que van a participar en lo que es la reabsorción. ¿Sí? Entonces, adelante, doctora Georgina, Diana y Edgar. Adelante. Gracias, Franco. ¿Sí? Son 10:15. Tienes 45 minutos. Sí, doctor. Bueno, buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de reabsorción tubular. Y bueno,
a manera de introducción, pues vamos a recordar estos conceptos de transporte, ¿no? Porque son, como lo dijo el doctor, son importantes, principalmente porque pues aquí vamos a estar viendo un proceso de entrada de tanto solutos como de líquidos desde la luz tubular hacia el interior de la célula y posteriormente al intersticio. Entonces, tenemos diferentes mecanismos de transporte que no solamente se emplean aquí en riñón, sino en todo el cuerpo. Tenemos transporte que se lleva a cabo por difusión, en donde pues no requiere como tal de energía de ATP, y pues este transporte por difusión se puede llevar a cabo a través de una difusión simple o una difusión facilitada. También tenemos el transporte activo, sí emplea o sí requiere de ATP o de energía, y tenemos dentro de esta al transporte primario y al transporte secundario. Y dentro pues también del transporte secundario tenemos aquel en donde pues las moléculas que se van a transportar van en el mismo sentido, que es mediante un cotransporte, y también mediante otro transporte donde las moléculas van en un sentido contrario, como es el contratransporte, ¿no? Y pues también tenemos otro sistema de transporte que es pues la ósmosis, ¿no? Como tal, este es el paso de un solvente a través de una membrana que tiene una permeabilidad selectiva, y que pues básicamente el agua, el solvente tiende a moverse o a pasar de un ambiente de mayor concentración de menor concentración de soluto a un en donde hay mayor concentración de soluto, ¿no? No requiere como tal del empleo de energía. Entonces, en el caso de la difusión, es como, digamos, lo contrario al proceso de ósmosis, ¿no? Este es el paso del soluto a través de una membrana con permeabilidad selectiva, pero de un medio en donde hay mucho soluto a uno a donde hay poco soluto. Y bueno, en este caso tenemos a la difusión simple. En esta, pues como tal, no se requiere de una proteína transportadora, no en la mayoría, a comparación de la difusión facilitada, en donde sí se requiere de una proteína. Y también tenemos al transporte activo. Este transporte activo pues involucra el paso de moléculas. Georgina, disculpa, es que no se ven las diapos. Ah, sí, permítame, gracias por alzarme. Bueno, continúo con el... Sí, ya se ven. Gracias. Bueno, continuando. Entonces, un transporte activo ya involucra un paso de moléculas a través de una membrana celular, pero donde hay una región, donde hay baja concentración a una región donde hay alta concentración de solutos. Esto quiere decir que va en dirección opuesta o en contra de un gradiente de concentración, y por lo tanto sí va a requerir del empleo de energía, ¿no? Entonces, dentro de este tenemos al transporte primario, en donde pues este transporte tiene una fuente directa de energía que le provee energía, y en este caso pues tenemos diferentes ejemplos aquí en el riñón, ¿no? Tenemos a la bomba sodio-potasio, también tenemos a la bomba de hidrógeno-potasio y al de calcio-ATPasa. Y también pues tenemos al transporte secundario, en donde no posee una fuente directa de energía, sino que la energía que ocupa pues va a ser de otro medio, ¿no? Entonces, dentro de esta tenemos al cotransporte, en donde las moléculas se van a transportar dos moléculas hacia una misma dirección. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la bomba glucosa-sodio, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal. Y también otro transporte secundario de tipo cotransporte es el de aminoácido sodio.
Y el otro tipo de transporte secundario es el contratransporte, en donde las moléculas van a ir en dirección contraria. Y, por ejemplo, tenemos al transportador de sodio-hidrógenos, ¿no? Igual en el túbulo contorneado proximal, en donde pues tiende a entrar sodio hacia la célula tubular y a salir el hidrógeno hacia la luz del túbulo, ¿no? Y pues básicamente son estos los medios los mecanismos de transporte que pues vamos a estar viendo nosotros a lo largo de este proceso de reabsorción. Tenemos a los uniportadores. Bueno, aquí en esta imagen así lo explicamos. Y bueno, pásala a la siguiente, por favor. Entonces, como tal, la reabsorción, que es el proceso que vamos a ver ahorita, pues lo definimos como una entrada tanto, bueno, de los solutos como de los solventes que se encuentran a nivel del túbulo, a nivel del glomérulo, hacia el interior de la célula y posteriormente hacia el intersticio mediante un mecanismo de transporte. ¿Ok? Y este proceso de reabsorción pues es muy importante y se va a llevar a cabo en toda la nefrona como tal. Y se va a encargar de regular, pues obviamente, bueno, la reabsorción sabemos que forma parte del proceso de excreción o como tal de la orina, donde pues ya hablamos de la filtración y ahorita vamos a restarle la reabsorción, que es todo lo que va a entrar hacia como tal al torrente sanguíneo de nuevo, y le vamos a volver a agregar más adelante la secreción, ¿no? Entonces, se encarga de regular la concentración de diversos electrolitos a nivel del plasma sanguíneo, se encarga también de regular el equilibrio ácido-base y pues del volumen plasmático también. Y pues también, como ya sabemos, ¿no? Las diferentes partes del glomérulo, como es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el colector, pues van a tener o van a absorber diferentes solutos y por lo tanto estos también van a intervenir en la concentración de la orina, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar hablando del túbulo contorneado proximal. Esta porción del túbulo pues es la que le sigue al glomérulo. Entonces se caracteriza principalmente porque tiene una gran actividad metabólica. Y esto, bueno, lo vamos a ver traducido en que pues en el interior de la célula hay una gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Hay bibliografía que describe que hay 3 tipos de células del túbulo contorneado proximal, el S1, S2 y S3. En su mayoría, el túbulo contorneado tiene células tipo S1. ¿Cuál es la diferencia? Pues principalmente digamos que es como la capacidad que tiene para pues producir principalmente energía. Entonces, otra característica importante es que tiene un borde en cepillo que va a dar esta capacidad de aumentar la superficie de membrana y por lo tanto la superficie de reabsorción. Este segmento es muy importante porque va a reducir de los 180 litros que se filtran aproximadamente al día, se va a reabsorber el 70 al 80% de toda esta carga filtrada. Entonces, al final del túbulo contorneado proximal solamente van a salir aproximadamente 20 litros, con la característica de que va a poseer la misma osmolaridad que tenía en un principio al entrar al túbulo contorneado. Y esta osmolaridad pues también tiende a ser muy semejante pues al plasma, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces la reabsorción del túbulo contorneado proximal va a estar determinada principalmente por el balance glomérulo-tubular y por la bomba sodio-potasio ATPasa. En primera instancia, el balance glomérulo-tubular se va a generar porque, como vimos en un principio,
la sangre que ingresa a través de la arteriola aferente llega a los capilares glomerulares y se va a llevar a cabo el filtrado glomerular. Como las proteínas en general no pueden atravesar esta membrana, lo que va a hacer es que al final en la arteriola eferente todas estas proteínas se van a concentrar y va a aumentar la presión oncótica. Entonces, cuando sale la sangre ya pues, filtrada a través de la arteriola eferente, va a ingresar a los capilares peritubulares. Estos capilares, como le dice su nombre, se van a encontrar rodeando a pues, el resto de la nefrona. Y esta presión oncótica principalmente va a generar, así como vimos con las fuerzas de Starling a nivel del glomérulo, pues aquí también van a generar una fuerza de entrada muy importante. Esto en conjunto con la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta se va a encontrar a nivel, es un transportador que en general se encuentra en toda la nefrona, pero aquí, bueno, tiene como que la característica de que, bueno, también se va a encontrar en la porción de la membrana vasolateral y pues lo que hace es, como ya saben, ¿no? Saca 3 moléculas de sodio desde la célula tubular hacia el espacio intersticial y se va a encargar de ingresar 2 moléculas de potasio desde el intersticio hacia la célula del túbulo. Entonces, también ayuda a mantener un gradiente, porque van a haber diferentes transportadores a nivel de la membrana apical que se van a encargar de estar ingresando sodio y también otros solutos, como los vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros dejamos, o como tal, la célula deja que se concentre todo este sodio, pues va a haber un momento en donde por gradiente ya no va a poder entrar más sodio. Entonces, lo que se encarga esta bomba es de estar sacando al intersticio todo el sodio que se ingresa, para que así entonces pueda ingresar más sodio por gradiente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estas 2 moléculas de potasio que ingresan a la célula se van a estar no eliminando, sino también transportando de nuevo hacia el intersticio mediante su propio transportador, ¿no? Mediante un transporte pasivo facilitado. En este caso, en la bomba, pues estamos hablando de un transporte activo primario, ¿ok? Entonces, en el caso de la membrana apical, pues vamos a tener diferentes transportadores que van a estar ingresando sodio y al mismo tiempo va a estar ingresando otros solutos. En su mayoría van a ser un sistema de cotransporte, pero también vamos a ver que hay un sistema de contratransporte que también es importante para el ingreso de bicarbonato. El siguiente, por favor. Entonces, gracias. El primer soluto que va a estar ingresando con el sodio va a ser la glucosa. La glucosa en conjunto con el sodio van a ingresar a través de un transportador que es el SGLT2. En el túbulo contorneado proximal hay diferentes tipos de SGLT, es una familia, y existe el 1 y el 2 principalmente a este nivel. En el resto del cuerpo también hay más, está el 3 que están, por ejemplo, en el músculo, me parece, y también se han encontrado otros tipos, pero no se conocen exactamente cuál es su función. Entonces, el principal es el SGLT2. Este es uno que tiene mayor capacidad y pues va a ingresar tanto sodio como glucosa. Es mediante un transporte activo secundario. Entonces, cuando ingresa el sodio, pues va a ser ingresado al intersticio mediante la bomba, y la glucosa va también a ingresar al intersticio mediante un transporte de tipo pasivo facilitado, que va a ser el GLUT2, también puede ser el GLUT1. Aquí en el túbulo contorneado proximal, del 100% de glucosa que se filtra,
se reabsorbe el 98%. Y bueno, aquí precisamente en esta proteína actúan los inhibidores de la CGLT2, ¿no? Lo que estaba comentando hace rato, por ejemplo, con la canaglifosina. Este tipo de fármacos lo que hace al inhibir pues es evitar entonces la entrada de glucosa. Esto nos va a ocasionar glucosuria, la presencia de glucosa a nivel de la orina, y se emplea pues principalmente en pacientes como ya lo vimos, en pacientes con diabetes. Y bueno, la siguiente, por favor. Otro soluto importante que se reabsorbe en conjunto con el sodio van a ser los aminoácidos. Las proteínas, las coloqué, pues ustedes saben que como tal la membrana glomerular no permite el paso de proteínas. Sin embargo, hay bibliografía que remarca que sí se puede filtrar una cantidad muy pequeñita de proteínas de albúmina y de otras proteínas de bajo peso molecular. El transporte la filtración es de 0.7 gramos al día. Entonces, estos aquí a nivel del túbulo contorneado proximal, pues también se reabsorben, y esto se hace mediante un proceso de endocitosis. En el caso de los aminoácidos, también se reabsorben. En el caso de los aminoácidos, existen diferentes transportadores a nivel del túbulo contorneado proximal específicos para cada tipo de aminoácidos. Aquí pues mencionan, hay para aminoácidos básicos, ácidos y aquellos que son neutros. Entonces, pues la verdad son muchos transportadores, y pues prácticamente cada uno tiene pues un nombre específico, y no vi como que mucho el caso de ponerlo en la diapositiva. Lo importante es que aquí también se absorbe la mayoría de los aminoácidos que se filtran, aproximadamente el 99% de estos. El siguiente, por favor. El fosfato también es otro soluto que se reabsorbe. Este se puede reabsorber mediante su forma monovalente o su forma divalente. Y aquí la característica es que van a ingresar 2 moléculas de sodio y 1 de fosfato. Entonces, aquí se va a reabsorber entre el 80 al 95% de lo que se filtró del fosfato. La siguiente. Pásale otra, por favor. Antes de hablar del cloro, vamos a hablar del bicarbonato y de los hidrogeniones. Hasta ahora vimos que la glucosa, los aminoácidos y el fosfato, todos estos van a ingresar en conjunto con el sodio mediante un transporte activo de tipo secundario, ¿no? Mediante un cotransporte. En el caso de los hidrogeniones, pues este va a ser un caso contrario. Sí es un transporte activo secundario, pero va a ser un contratransporte. Este va a ser mediante un transportador que se denomina NH3, me parece, y NH3, y lo que va a hacer es que va a meter una molécula de sodio hacia el interior de la célula tubular y va a secretar una molécula de hidrogeniones. Este hidrogenión, en conjunto con el bicarbonato filtrado a nivel de la luz tubular, mediante la anhidrasa carbónica, van a originar ácido carbónico, y se va a disociar en dióxido de carbono y en agua. El dióxido de carbono, pues mediante una difusión simple, va a ingresar hacia la célula tubular, y el agua también lo va a hacer mediante un transporte pasivo a partir de acuaporinas. Entonces, ingresan ambos, y en el interior de la célula bien vamos a encontrar la anhidrasa carbónica, vamos a volver a generar ácido carbónico y se va a volver a disociar, y va a dar como origen pues bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones se van a volver a ocupar para el contratransporte y así poder ingresar más sodio, y el bicarbonato va a ser ingresado hacia el intersticio
mediante un cotransporte, con el sodio. Entonces, el sodio también puede ingresar al intersticio, no solo por la bomba sodio-potasio, sino también con el cotransporte de bicarbonato. Y esto es muy importante porque aquí el bicarbonato también se va a reabsorber en gran cantidad. Del 100% de bicarbonato que se filtra, se va a reabsorber el 90% de este. Entonces, todo esto ocurre prácticamente la reabsorción tanto de sodio, pero más que nada la mayoría de estos solutos de glucosa, de aminoácidos, fosfato y de bicarbonato va a ocurrir en la primera mitad del túbulo contorneado proximal. Esto, al haber un paso de todos estos solutos, pues obviamente por gradiente de concentración va a favorecer a que el agua también tienda a entrar. Y pues como ya lo mencioné, esto lo va a hacer mediante aquaporinas por un transporte pues pasivo. Entonces, en la primera mitad, ¿le puedes regresar una, por favor? En la primera mitad va a haber pues ya una disminución de tanto de osmolaridad como de líquido a nivel del túbulo. En la primera mitad no se va a reabsorber cloro. Esto va a hacer entonces que se vaya acumulando. Como ya no hay líquido y también las cargas positivas van a tender a estar más, ya sea en el interior de la célula o en el intersticio, esto va a favorecer a que se acumulen moléculas de cloro en la luz del túbulo. Por lo tanto, va a haber una mayor carga negativa en este espacio. Y a nivel de la célula y del túbulo va a haber una acumulación más que nada de cargas positivas. Y esta diferencia de cargas va entonces a favorecer a que en la segunda porción del túbulo contorneado proximal se reabsorba el cloro. Sin embargo, esto en su mayoría lo va a hacer mediante una vía paracelular, es decir, a través de las uniones intercelulares. Este transporte o este paso de cloro hacia el interior o hacia el intersticio más bien, también va a llevar consigo el arrastre tanto de líquido, en este caso de agua, y también de otros solutos. Y también puede hacerlo, aunque en menor porcentaje, se puede transportar a través de una vía transcelular, ¿no? A partir de la entrada hacia la célula y posteriormente al intersticio. Entonces, en la imagen de la izquierda, pues ya vemos pues, prácticamente es todos estos mecanismos que acabo yo de mencionar, pues en conjunto, ¿no? Vemos al transportador de glucosa-sodio, vemos también el transportador de sodio-hidrogeniones, donde se eliminan, se transportan hidrogeniones hacia la luz del túbulo, se ingresa más sodio. Tenemos a las aquaporinas, que esto por el gradiente de concentración tiende a entrar más agua. Y en el interior vemos cómo, pues por la anhidrasa carbónica se disocia el ácido carbónico en bicarbonato, en hidrogeniones, y el bicarbonato entra hacia el intersticio en conjunto con el sodio. También vemos que hay más aquaporinas en la porción vasolateral para la entrada de agua, y pues a la bomba sodio-potasio, en donde salen 3 moléculas de sodio, entran 2 de potasio, y el potasio por su propio transportador vuelve a salir hacia el intersticio para pues reutilizarse. En el caso de este sodio que observamos entre las células, este es un mecanismo que se lleva a cabo pues por el mismo cambio de osmolaridad. O sea, en la primera mitad hay un aumento de esta concentración hay un aumento de osmolaridad a nivel de las células y del intersticio, y esto favorece a que ciertas moléculas de sodio tiendan a regresar hacia la luz del túbulo. La siguiente, por favor. Dale otra, por favor. Y la urea también se reabsorbe, aunque en menor cantidad, solamente pues el 50%, y esto principalmente es por el mecanismo de arrastre por solvente, porque cuando el agua, por el gradiente de concentración, tiende a entrar, también tiende a jalar consigo o arrastrar ciertos solutos, y entre ellos a la urea. Entonces puede ser tanto por vía paracelular como por vía transcelular. La siguiente, por favor.
Otros solutos que también reabsorbe el túbulo contorneado proximal es el calcio. Y bueno, en este caso el calcio solamente se reabsorbe en la porción del túbulo contorneado en un porcentaje del 65%. Y esta va a ser más que nada por una vía paracelular entre las células. Entonces, bueno, la regulación del sodio no solamente a nivel de esta parte del glomérulo, sino en el resto de la nefrona, pues va a estar dada principalmente por estos 4 mecanismos, ¿no? Mediante el eje renina-angiotensina-aldosterona, mediante el sistema simpático, la hormona antidiurética y también mediante el péptido natriurético auricular, que más adelante lo van a mencionar. La siguiente, por favor. ¿Me escuchan, compañeros? Así es, crack. Sí, se escucha. Adelante. Ok. Bueno, el siguiente segmento tubular es el asa de Henle. Ya ahorita mi compañera les habló acerca del túbulo contorneado proximal, ¿no? Y en este se reabsorbe casi toda la glucosa, los aminoácidos, se reabsorbe mucho sodio y también se reabsorbe agua, ¿no? Entonces eso hace que la osmolaridad que llega al asa de Henle sea más o menos la misma que la del plasma, porque se están reabsorbiendo tanto solutos como solventes. Entonces la osmolaridad queda prácticamente similar a la del plasma, ¿va? Acuérdense de eso porque es importante para entender uno de los procesos del asa de Henle. El asa de Henle se va a componer de una parte descendente delgada, una parte ascendente delgada y una parte ascendente gruesa. La parte ascendente delgada del asa de Henle tiene pocas mitocondrias, bueno, las células son delgadas, tienen pocas mitocondrias, y aparte, esta expresa mucha acuaporina 1. La acuaporina 1 les permite la reabsorción de agua. Entonces, en esta zona, en el asa descendente, se reabsorbe el 20% del agua filtrada. En general, en el asa de Henle se va a reabsorber el 25% del sodio, del cloro y del potasio, y también se va a reabsorber magnesio, calcio y bicarbonato. Algo importante es que hay un cambio en el tipo de células en la parte gruesa ascendente del asa de Henle. Las células se vuelven más gruesas, como ya lo dije, y esto también hace que tengan más mitocondrias. ¿Por qué es importante que tengan mitocondrias? Porque pueden generar mucha energía y esa energía se utiliza para el transporte activo de sodio. Vamos a ver que gran parte de la función del asa de Henle está relacionada con este transporte de sodio. Aparte, en este segmento, en el segmento grueso del asa de Henle, vamos a tener al cotransportador 2-cloro, sodio, potasio, ¿no? Y ese balance entre la reabsorción de sodio y de otros iones nos va a dar el ambiente óptimo para que reabsorbamos el calcio, el bicarbonato y el magnesio. Algo importante también del segmento grueso de la asa de Henle ascendente es que es prácticamente impermeable al agua, ¿va? Miren, aquí está una célula del asa de Henle. Vemos, aquí está la luz tubular, ¿vale? Y aquí está el espacio intersticial del túbulo. Vemos que en el segmento grueso hay el transportador que les mencionaba, el 2-cloro, sodio, potasio. Algo importante de este transportador es que es sensible a los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa pues, inhiben este transportador y por lo tanto evitan la reabsorción de sodio, de cloro y de potasio. Vemos que a la bomba sodio-potasio, que les digo, es importante en este segmento porque la reabsorción de sodio nos va a crear un ambiente de cambio eléctrico, o sea, hay una diferencia de potencial entre la parte vasolateral de la membrana y la parte de la luz. Y esa diferencia de potencial nos permite la reabsorción de los demás iones, del magnesio y del calcio, además del cloro. El potasio puede ser tanto secretado, bueno, aquí secretado y también es reabsorbido en esta zona. Ahorita les voy a explicar más todo esto. Algo importante también
Es que este segmento es muy dependiente del ATP, o sea, es muy dependiente de la energía. Entonces, cuando tenemos fallas en la circulación de los capilares peritubulares que nutren estas células, pues hay este es de los segmentos que se ven más afectados, ¿va? Y esto es lo que les decía, miren, el líquido que llega al asa de Henle tiene una osmolaridad prácticamente igual a la del plasma, de 300 miliosmoles por litro. Esta osmolaridad en el segmento descendente del asa de Henle va perdiendo agua, porque les dije que el segmento descendente es muy permeable al agua, porque tiene las aquaporinas. Entonces se reabsorbe agua y eso hace que los solutos se concentren, ¿no? Vean cómo aquí ya tiene una osmolaridad de 600 miliosmoles, ¿no? Vamos ascendiendo en el asa de Henle, ¿y qué va a pasar? Que empezamos a reabsorber solutos. Reabsorbemos cloro, el sodio, el potasio, y esa reabsorción de solutos hace que la osmolaridad de este líquido disminuya. Y vean cómo en la porción inicial del túbulo contorneado distal, la osmolaridad ya es de 100 miliosmoles por litro, o sea, ya es hiposmótica con respecto al agua, al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, esta característica de que una parte del asa de Henle es permeable al agua y la otra parte es impermeable al agua y permeable a los solutos, le permite crear un ambiente en el que hay un cambio de osmolaridad muy radical. Y esto es importante porque va a participar en la concentración de la orina y participa también regulando la reabsorción de solutos por parte de los capilares peritubulares. Si recuerdan ustedes, en la nefrona tenemos dos tipos de en el riñón tenemos dos tipos de nefronas, ¿no? Unas nefronas corticales y unas nefronas yuxtaglomerulares, ¿no? Estas nefronas tienen asas de Henle más largas, ¿no? Que prácticamente llegan hasta las papilas renales y penetran, ¿no? Desde la corteza hasta la médula. En la médula renal tenemos un ambiente hiperosmótico. El intersticio tiene muchos solutos y entonces tiene un ambiente de unos 1200 miliosmoles por litro. Más adelante, cuando veamos el túbulo colector, vamos a ver que la presencia de la hormona antidiurética es lo que nos va a determinar si nosotros orinamos una orina concentrada o una orina diluida. Pero para que se logre este efecto, necesitamos ese ambiente hiperosmótico en la médula del riñón. Y ese ambiente hiperosmótico se logra gracias al asa de Henle. Hay un mecanismo que se le llama mecanismo multiplicador por contracorriente, que opera así. Nosotros tenemos el líquido que llega desde el túbulo contorneado proximal hacia el asa de Henle, ¿no? Les dije, tenía una osmolaridad similar a la del plasma. Conforme vamos descendiendo por el segmento descendente del asa de Henle, vamos perdiendo líquidos, ¿no? Y conforme vamos ascendiendo, vamos perdiendo solutos, ¿no? Entonces, vean aquí, la pérdida de solutos hace que la osmolaridad dentro del asa ascendente sea menor, ¿no? Vaya disminuyendo. Pero la osmolaridad del intersticio va aumentando. ¿Ya lo ven aquí? Hay una diferencia de osmolaridad de más o menos de 200 miliosmoles entre el intersticio y la luz tubular. Aquí vean cómo este efecto osmótico que hace el ambiente hiperosmótico del intersticio hace que salga agua del asa descendente, ¿no? Y entonces, como va saliendo agua del asa de la porción descendente del asa de Henle, pues se va concentrando, ¿no? Va aumentando la osmolaridad. Después llega otra vez este contenido a la porción ascendente gruesa, ¿y qué va a pasar? Que otra vez vamos a reabsorber solutos. Y entonces esa reabsorción de solutos hace que incremente otra vez el ambiente del intersticio, la osmolaridad del ambiente del intersticio.
Eso, a su vez, hace que se reabsorba más agua a partir del segmento descendente del asa de Henle y así, ¿no? Poco a poco vamos a ir aumentando la osmolaridad del intersticio gracias a esto, a que se reabsorben solutos por parte del segmento ascendente grueso del asa de Henle y esa reabsorción de solutos no va acompañada de una reabsorción de agua, porque el asa ascendente de Henle es impermeable al agua prácticamente. Entonces, como no se reabsorbe agua y se reabsorben más solutos que agua, la osmolaridad del intersticio aumenta. Y así cada vez va aumentando más y más y más hasta que llegamos a que la osmolaridad puede llegar a 1200 miliosmoles a nivel de la médula renal. Y entonces tenemos esto, que la orina, bueno, el filtrado, llega con una osmolaridad de 300 miliosmoles. Conforme va descendiendo en el asa descendente de Henle, pues va perdiendo agua, se va concentrando, pero después asciende y va perdiendo solutos, gracias a los transportadores que hay en el asa ascendente gruesa de Henle. Y como va perdiendo solutos, estos se quedan en el intersticio y aumentan la osmolaridad del intersticio, ¿no? Y así tenemos una médula hiperosmótica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, Edgar, gracias. Okay. No, bro. Okay. Entonces, esto es otra vez lo mismo. Y para que nosotros tengamos esta osmolaridad en la médula renal, participa principalmente el cloruro de sodio, pero también influye en otros metabolitos como la urea. La urea más adelante vamos a ver que se secreta cuando queremos, bueno, se reabsorbe cuando queremos tener una orina más concentrada. Esto lo vamos a ver cuando veamos la hormona antidiurética. Otra característica importante de esta parte para conservar el ambiente hiperosmolar de la médula son los vasos rectos. Estos vasos rectos tienen una forma especial, ¿no? Tienen forma de una U, de una horquilla. Y esto les permite realizar un mecanismo que es especial y que nos permite mantener esta osmolaridad muy alta en la médula renal, ¿va? Entonces aquí tenemos un vaso recto y aquí viene el flujo sanguíneo, ¿no? Y viene aquí con los 300 milosmoles que es el flujo, la osmolaridad normal, ¿no? Del plasma. Entonces, conforme va descendiendo hacia la médula renal, pues va absorbiendo solutos, ¿no? Va absorbiendo solutos, y entonces se va concentrando los solutos al interior de los vasos rectos, ¿no? Pero a su vez hay una pérdida de agua atraída por osmosis, por la gran osmolaridad que hay en el ambiente del intersticio, ¿no? Y al final, otra vez los vasos rectos van ascendiendo y cuando van ascendiendo, esa diferencia de solutos de esa diferencia en las concentraciones, hace que los solutos puedan salir nuevamente. Salen nuevamente de los vasos rectos, se reabsorbe agua y al final tenemos una osmolaridad un poquito superior que la del ingreso, principalmente porque está llevándose cloruro de sodio, ¿no? Todo el cloruro de sodio que está en mucho exceso en la médula, pues se va a empezar a ir por los vasos rectos. Este mecanismo se le llama el mecanismo intercambiador por contracorriente. Ahorita lo vamos a ver. Creo que se movieron las diapos. En el túbulo contorneado distal vamos a tener dos partes. Una parte que es la parte inicial. La parte inicial va a reabsorber solutos, pero también es prácticamente impermeable al agua. Entonces nos va a permitir la reabsorción de sodio, de cloro, de calcio y de magnesio. Y la segunda parte del túbulo contorneado distal se relaciona y tiene una función similar a la del túbulo colector. En esta parte hay tres tipos de células, las células principales y las células intercaladas tipo alfa y beta. Esas ahorita les explicamos más su función. Entonces aquí
tenemos a la luz tubular. En el túbulo contorneado distal está este transportador, el transportador que transporta al interior de la célula sodio y cloro. Y ese transportador es inhibido por los diuréticos tiacídicos. La reabsorción de calcio y de magnesio y todo esto se relaciona mucho con el voltaje transmembrana que crea la reabsorción de sodio. Entonces, si tú inhibes esa generación del voltaje transmembrana cuando reabsorbes sodio, vas a afectar la reabsorción de magnesio, de calcio, y eso va con los efectos secundarios de los diuréticos. Ahorita les vamos a hablar más de eso. También en las células tubulares tenemos canales que nos permiten la secreción de potasio y canales que nos permiten la reabsorción de sodio, ¿no? Como el ENaC. Y algo importante aquí es que estos canales pues son influenciables, ¿no? Ante el estímulo hormonal pueden expresarse de mayor manera y estimular la reabsorción de sodio y a su vez la secreción de potasio. Entonces, aquí también actúan los diuréticos que son bloqueantes de los canales de sodio y también se les llama ahorradores de potasio, porque al evitar que se reabsorba sodio, evitan que se secrete el potasio. Y la secreción de potasio, pues finalmente va a llevar a que se elimine por orina, ¿no? Algo importante en la reabsorción es que hay un equilibrio glomerulotubular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aumentamos nuestra tasa de filtración glomerular, vamos a aumentar también nuestra reabsorción tubular. O sea, nuestra tasa de filtración glomerular normal es de 125 mililitros, ¿no? Por minuto. Si nosotros aumentamos eso, van a pasar más solutos a los túbulos, ¿no? Esto nos haría pensar, si están pasando más solutos a los túbulos, pues voy a eliminar más solutos en la orina, ¿no? Pero hay también este cambio en el que a mayor filtración, mayor reabsorción. Todavía no se entiende bien por qué pasa esto, pero esto pasa aunque tú saques el riñón del cuerpo. O sea, no es por un estímulo hormonal o un estímulo nervioso, es un estímulo propio de riñón. Y una de las explicaciones es por la participación de los capilares peritubulares y también por las características propias de las células tubulares. Entonces, para entender esto, tenemos que entender cómo se da esta reabsorción del intersticio al capilar peritubular. Y para entender esto, necesitamos recordar las fuerzas de Starling, ¿no? Cuando vimos filtración glomerular, vimos que el principal determinante de la filtración glomerular son las fuerzas de Starling, ¿no? Pues aquí en la reabsorción de los capilares peritubulares van a ser las mismas, las fuerzas de Starling las que determinen qué tanto se reabsorbe. Entonces aquí tenemos las cuatro fuerzas, ¿no? La presión hidrostática del capilar, la presión oncótica del capilar, la presión hidrostática del intersticio y la presión oncótica del intersticio. La presión hidrostática del capilar se opone a la reabsorción, ¿no? Se opone a que pase el líquido de aquí para allá, ¿no? La presión oncótica atrae el líquido, entonces favorece la reabsorción. La presión hidrostática del líquido intersticial favorece a la reabsorción por parte de los capilares peritubulares y la presión oncótica del líquido intersticial se opone a ella, ¿va? Vean, la presión hidrostática en el capilar es casi siempre de 13 milímetros de mercurio y la presión oncótica de 32 milímetros de mercurio. Esta presión oncótica se aumenta gracias a que en el proceso de filtrado glomerular pues van perdiendo líquidos y las proteínas se van concentrando, ¿no? Y eso hace que aumente la presión oncótica. Y la presión hidrostática del líquido intersticial es de aproximadamente 6 milímetros de mercurio, la presión oncótica de 15. Si sumamos las que favorecen la reabsorción, como son la presión oncótica del capilar, que son 32 milímetros de mercurio, con la presión hidrostática del líquido intersticial, que son 6, nos dan
38 milímetros de mercurio, ¿no? Y le restamos las que se oponen a la reabsorción, o sea, la presión hidrostática del capilar, que son 13 milímetros de mercurio, y la presión oncótica del líquido intersticial, que son 15 milímetros de mercurio, nos dan 28, ¿no? Entonces son 38 menos 28, 10 milímetros de mercurio, ¿no? 10 milímetros de mercurio que nos favorecen la reabsorción. Entonces, esos 10 milímetros de mercurio son la presión de reabsorción neta. O sea, siempre se va a favorecer que los capilares peritubulares reabsorban líquido y solutos a partir del líquido intersticial. Y eso es lo que nos muestra este esquema. A ver, espérame. ¿Sí? Bueno, prácticamente el tema de reabsorción, sí, van a ver que la reabsorción es mucho más selectiva que en la filtración. Sí, como bien lo comentaban, prácticamente si yo filtro 180 litros de líquido, ¿cuánto voy a excretar? Filtro Se 180 excreta como litros. el 1%, que es 1.8 litros al día. Entonces, si yo voy a filtrar 180 y solo voy a excretar 1.8, quiere decir que tengo que reabsorber en promedio 178 litros con 200 mililitros. ¿Es correcto? Sí, algo así. Vale. Entonces, ¿qué debo de entender? ¿Sí? Debo de entender que a nivel del túbulo contornado proximal van a existir ciertos mecanismos que me permitan, primero, hacer que a través de la luz tubular pasen esas sustancias hacia el interior de la célula. Y del interior de la célula deben de pasar hacia un líquido intersticial. Y el líquido intersticial sean reabsorbidos a través del capilar, de la barrera del capilar peritubular. Entonces, ¿cuál es la finalidad? 1. ¿Qué reabsorbo en el túbulo contorneado proximal? El túbulo contorneado proximal efectivamente tiene ciertas características. Esas características, los comentaban sus compañeros, es que son ricas en mitocondrias. Y a nivel del túbulo contorneado proximal, la intención es que ustedes me digan, 1, voy a reabsorber el 60% de agua, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer que el agua pase de la luz tubular hacia el interior de la célula y del interior de la célula hacia el líquido intersticial y del líquido intersticial hacia el capilar peritubular? Esa es la dinámica de esta clase. Entonces, primero, debo de conocer los diferentes mecanismos de transporte. Comentábamos. Uno de esos mecanismos es prácticamente el transporte activo primario. ¿En qué consiste o cuáles son las características del transporte activo primario? Que va en contra de un No es gradiente de aquí cuando va concentración y necesita ATP. Ajá, se obtiene a través de Primero, hidrólisis de ATP, ¿no? primero va en contra de un gradiente de concentración. Y segundo, no requiere o sí requiere ATP. Sí requiere. Va a requerir de energía, la cual va a ser a través del ATP. Entonces, ¿sí? Tengo dos características. Una va en contra de un gradiente y dos requiere energía. ¿Cuál es prácticamente el ejemplo más claro de un transporte activo primario? El Sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Prácticamente esa bomba, ¿dónde va a actuar? ¿En la luz tubular o a nivel de líquido intersticial? A nivel de líquido intersticial. Bueno, se habla de que es en la membrana vasolateral. En la membrana vasolateral. Entonces, a nivel de la membrana vasolateral, yo voy a meter, ¿cuántos sodios? 3 sodios y 2 potasios. Bueno, Y voy a sacar. van a la célula. Entonces, prácticamente, meto 3 sodios y saco 2 potasios. Bueno, es que sería meter 2 potasios y sacar al intersticio los 3 sodios. 3 sodios. Entonces, al interior de la célula voy a meter 2 potasios y voy a sacar 3 sodios.
¿sí? Entonces, ¿qué me va a permitir que yo meta esos 2 potasios? ¿Qué voy a ganar al meter 2 potasios y sacar 3 sodios? ¿Qué va a pasar con Diferencia. Que Hay una en diferencia de el electronegatividad. potencial de la célula, ¿no? Exacto. Esa diferencia, ¿sí? En ese voltaje, ¿sí? ¿Qué va a permitir? ¿Cómo voy a Pues, poner a la célula? pues permitiría el movimiento de sodio, ¿no? Desde la luz tubular a la célula. De la luz tubular voy a jalar sodio al interior de la célula, ¿sí? Y de ahí voy a través de la bomba sodio-potasio, voy a sacar ese sodio hacia el intersticio y voy a meter ese potasio. Entonces, prácticamente, el transporte activo primario, ¿sí? El sodio es el principal ejemplo de cómo llevar a cabo ese movimiento. Y ese movimiento se va a llevar a cabo a través de todas partes donde exista reabsorción de sodio. ¿Dónde voy a reabsorber sodio? En el túbulo contorneado proximal. De ahí sigue, en el asa descendente, porción delgada, ¿absorbo sodio? No. No. Voy a reabsorber sodio en la asa gruesa, ¿sí? Ascendente de Henle. Ahí tengo otro cotransportador, que es el 2-cloro, sodio, potasio. Y de la misma manera en la cual yo voy a reabsorber el sodio en el túbulo contorneado proximal, lo voy a llevar a cabo esa reabsorción en el asa gruesa ascendente de Henle. ¿Sí? ¿Dónde más reabsorbo sodio? En el túbulo contorneado distal, en la primera porción, ¿reabsorbo sodio? no, en la primera no. En la segunda porción, Sí, por los ENAC. ok. Y después en el conducto colector, También se reabsorbe sodio. Sí. ¿qué Sí. porcentaje reabsorbo de sodio en el túbulo contorneado proximal? Un 60%. Luego, el 25%, ¿dónde lo reabsorbo? En el asa de Henle. Ok. Porción. Entonces, en la primera porción, en el túbulo contorneado proximal reabsorbo sodio a través de un transporte activo primario. Pero también tengo un transporte activo secundario. ¿Cuál es el soluto que se va a mover a través de un transporte activo secundario? Glucosa. 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 ¿En qué consiste el transporte activo secundario? En mover también un soluto en contra de su gradiente, pero utilizando la energía que ya se generó, pues en este caso por la bomba. Entonces, Sodio, potasio. Entonces yo tengo prácticamente la glucosa. La glucosa se va a mover de la luz tubular hacia el interior de la célula a través de ciertos cotransportadores, que son principalmente los GLT2 en el segmento 1 y los GLT1 en el segmento 2, principalmente. ¿Qué porcentaje de glucosa voy a reabsorber en el segmento 1? A través de los GLT2. 97. Entonces, prácticamente el 90% de esas células de la glucosa va a ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal por los GLT2. Y luego, ¿cómo hago para que esa glucosa salga del interior de la célula hacia el intersticio? Por medio de los GLUT1 y 2. GLUT1 y GLUT2. Entonces, esos GLUT1 y GLUT2, ¿qué son? Proteínas transportadoras. Proteínas transportadoras. ¿Y cuál es el mecanismo que va a utilizar una proteína transportadora? Difusión facilitada. Una difusión facilitada, de forma que la glucosa, para poder desplazarse a la luz tubular hacia el interior de las células, requiere una difusión a través de cotransportadores. Y del interior hacia el líquido intersticial requiere también proteínas transportadoras a través de una difusión facilitada. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Sí? Yo tengo 100 alumnos.
muchos probablemente se saturen rápido, muchos no se saturen y muchos se cansen rápido. De igual forma, yo tengo células y tengo un umbral, ¿sí? Un transporte máximo y un umbral a la glucosa, ¿sí? El umbral a la glucosa, para que yo en un momento dado pueda empezar a orinar glucosa, ¿de cuánto es? 250. 180. 250. Es que 180 es el nivel plasmático que tiene que haber en el torrente sanguíneo. Pero eso es, una cosa es el umbral renal y otra cosa es el transporte tubular, ¿no? Entonces, ¿el umbral renal de cuánto es? De El, 150. el umbral renal de glucosa es de 180 miligramos por decilitro. 200. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es de 250. El umbral es Sí, de 250. ¿Y el transporte máximo? No, De o sea, el umbral, 375. hay que tener bien claro que El cuando- umbral es 250 y el es transporte ya máximo es empieza. 375. Ok. Entonces, Cuando yo- hablamos de Ajá. es porque ya empieza a haber orina, glucosa en la orina, pero los transportadores todavía no están saturados al máximo. ¿Ok? ¿Con cuánto? 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿el umbral cuánto es? 250. 250 miligramos por minuto. No, es que supone que umbral es pues como que el paso en ese, entre que sí hay glucosuria y no hay glucosuria, ¿no? Tiene que ser 180. El umbral quiere decir que ya algunas células, algunas ya están saturadas. Y obviamente no se va a reabsorber. O sea, ya el riñón con ese umbral ya va a empezar a tirar glucosa. Y al llegar a 375 miligramos, quiere decir que ya con eso, ya todas están saturadas. ¿Qué implica? Que después de 375, lo más seguro es que toda la glucosa que se filtre va a estar siendo excretada. Entonces, por eso, ¿sí? 1 es el umbral y 2 el transporte máximo. El transporte máximo es prácticamente 375, dependiendo de la literatura, en el Guyton, y 250, ¿sí? Viene como umbral. Entonces, ya tenemos al sodio, ya tenemos a la glucosa. ¿Cómo se está llevando a cabo esa reabsorción? Implica transportes y solamente me estoy quedando hasta el líquido intersticial. Después, ¿qué otra cosa voy a reabsorber en el tubo contorneado proximal? Pues voy a reabsorber también lo que es el cloro. ¿Cómo voy a mover el cloro? Al llevarse a cabo el movimiento del sodio y de la glucosa, ¿sí? Voy a mover también, agua. Y el agua se va a mover a través de ósmosis, ¿sí? Entonces, obviamente, ósmosis es el paso a través de una membrana permeable de menor concentración a mayor concentración. Si yo muevo sodio y muevo glucosa, en automático también voy a jalar agua. Y al jalar agua, al jalar sodio y al jalar glucosa, ¿cómo creen que se va a quedar el cloro? Pues se va a concentrar, ¿no? Queda Se va una a carga concentrar. Exacto. Y esa carga negativa que se va a quedar en la porción final del tubo contorneado proximal va a permitir que el cloro sea arrastrado o sea transportado hacia el interior de la célula. ¿Pero por qué mecanismo? Por un gradiente electroquímico, por cargas, principalmente porque el cloro es negativo, ¿no? Y entonces el sodio lo atrae, por decirlo así. Y va a entrar prácticamente al interior de la célula. ¿Y cómo va a ser cómo se va a mover ese cloro del interior de la célula hacia el líquido intersticial? ¿Por difusión pasiva? Entonces, si dan cuenta, ya tengo sodio, agua, cloro. Ya entendimos que el sodio se mueve en transporte activo primario, ya entendimos que la glucosa a través de un transporte
activo secundario, y prácticamente el agua por osmosis. Y el cloro prácticamente se va a concentrar, ¿sí?, en la porción final del túbulo controlado proximal y se va a ver a través de un gradiente electroquímico. ¿Sí? ¿Eso fue lo que dijeron? Sí. Entonces, Sí, ¿qué doctor. otra cosa voy a reabsorber en el túbulo contorneado proximal? Doctor, tengo una pregunta. Es que en la Adelante. exposición nos acaba de comentar Geo que el cloro se movía por dos vías, por la vía paracelular, por arrastre de agua, por ósmosis y otros solutos, y por la vía transcelular. Entonces, ¿no sería siempre por gradiente electroquímico o sí? Es dependiendo del lugar. O sea, el cloro prácticamente en el túbulo contorneado proximal lo concentras y se va a ver a través de un gradiente, ¿sí? Pero también, al igual que el sodio se puede mover a través de una vía paracelular y una vía transcelular, ¿sí? El cloro también lo puede hacer, pero prácticamente su principal movimiento es porque se deshidrata y todo el cloro se concentra en la porción final del túbulo contorneado proximal y eso va a permitir que se mueva, ¿sí? Entonces, todos estos solutos se pueden mover por diferentes mecanismos. El sodio es el que se mueve por todos los mecanismos que ustedes le quieran poner, ¿sí? Y es el que va a hacer que se mueva la glucosa y el que se mueva principalmente el agua, ¿sí? Entonces, ahí hay un Sí, cuadrito gracias. en el Guyton donde viene cómo se mueve el cloro y es a través de un gradiente. Ahora, en cuanto al bicarbonato, dentro de las funciones que tiene el riñón para llevar a cabo el adecuado control del equilibrio ácido-base es la reabsorción de bicarbonato, la excreción de hidrogeniones y la formación de bicarbonato, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal? Tienes una diapositiva, ¿no?, de la reabsorción del bicarbonato. A través de la anhidasa carbónica, Doc. Sabemos que este bicarbonato se sintetiza a partir de dióxido de carbono. Cuando este se une al agua, a través de la anhidasa carbónica formamos ácido carbónico y este se disocia Aquí, bicarbonato e espérame, hidrógeno. aguántame, Gasca, perdón. Aquí tienes arrastre por solvente, doctora, del cloro y del agua. Lo vas concentrando. ¿Ve cuánto tienes de cloro en la luz? 115, y prácticamente eso va a permitir que muevas tú al cloro por arrastre principalmente, ¿sí? Aquí tienes la luz, la glucosa, tienes tu sodio, vas a ver cómo vas a mover la glucosa y cómo mueves el sodio, ¿sí? Aquí nos falta principalmente también el agua. Entonces, prácticamente glucosa, sodio y agua se van moviendo de forma prácticamente muy conjugada, ¿sí? Y el agua a través de osmosis, a través de una vía paracelular. Y checa cómo estás moviendo, o sea, a través de la bomba sodio-potasio, 3 sodios sacas y vas a meter 2 potasio. Y esos 2 potasios que estás metiendo vas a permitir que se mantenga un gradiente electroquímico, ¿sí? Principalmente para poder mantener lo más estable lo que es esa membrana. Ahora, ponme la del bicarbonato. Hay una donde viene el bicarbonato. Era una después de esa. Es esta, ¿sí? Tienes luz, tienes prácticamente espacio intersticial, ¿sí? ¿Por qué me voy a meter aquí en el bicarbonato? Porque prácticamente cuando nosotros veamos lo que son, ¿sí?, el equilibrio ácido-base, debemos entender esto. Tengo la luz, tengo CO2 y agua, ¿sí? Y abajo tengo bicarbonato más un hidrogenión. Ese hidrogenión que yo estoy excretando para meter un sodio, ¿sí?, se va a unir al bicarbonato. Vean cómo se va a unir. Bicarbonato más un hidrogenión me va a dar CO2 más H2O. ¿De eso qué voy a eliminar?
Pues aquí prácticamente vuelve a reabsorber el CO2 y el agua. Y dentro de la célula, ¿sí? Voy a llevar a cabo otra vez la unión de H2O más CO2, ¿sí? Pero voy a eliminar ese hidrógeno y el bicarbonato que se va a formar lo absorbo y elimino otra vez ese hidrógeno. Específicamente es un ciclo vicioso. Ahora sí, Gasca, échate tu comentario. No, pues era eso, doctor, prácticamente lo que explican de este esquema y lo que acabo de comentar usted. Ustedes eliminan un hidrógeno y ese hidrógeno que sale a la luz se va a unir al bicarbonato. Y ese bicarbonato, ¿sí? Va a formar prácticamente, ¿sí? Lo que es agua más H2. Pero ahí me falta una reacción, ¿no? La de la anhidasa carbónica. Forma aquí ácido carbónico. Y el Exacto. ácido carbónico se va a disociar en CO2 y agua. El CO2 puede difundir porque es un gas al interior de la célula y el agua por las acuaporinas entra al interior de la célula. Dentro de la célula. Prácticamente es el papel de la anhidrasa carbónica. Entonces, si yo te manejo clínicamente un inhibidor de la anhidrasa carbónica, ¿qué te va a condicionar? ¿Cuál es un medicamento que te inhiba la anhidrasa carbónica? La acetazolamida. La acetazolamida. Si yo te doy acetazolamida, voy a inhibir la anhidrasa carbónica y clínicamente, ¿qué te va a condicionar? Menor reabsorción de bicarbonato. ¿Y eso cómo se llama? Si reabsorbes menos bicarbonato, ¿qué alteración vas a tener en el equilibrio ácido-base? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. ¿Cuál? Metabólica, acidosis. Acidosis metabólica. ¿Seguro? ¿Están seguros? Sí, porque hay una eliminación mayor de bicarbonato. Elimina más bicarbonato que hidrogeniones. Entonces, lo mismo va a suceder en el equilibrio ácido-base. Yo tengo al bicarbonato para poder mantener como buffer, pero también tengo el fosfato. El fosfato, a pesar de que trabaja en el riñón, se cataloga como un buffer de líquido intracelular. Y el fosfato es igual. Si se dan cuenta, yo meto un fosfato, saco un sodio, meto un sodio, pero de aquí meto un fosfato. Hay otra diapositiva donde se ve de otra forma, ¿sí? En donde te dicen, hay otra. Aquí está. Túbulo contorneado proximal, espacio intersticial, luz del túbulo, vean, el sodio jala al fosfato y el fosfato prácticamente va a ser un amortiguador para llevar a cabo la formación principalmente de, ¿sí? Un bicarbonato, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo ya tengo el bicarbonato, cómo lo estoy reabsorbiendo, ya tengo cómo reabsorbo la glucosa, tengo cómo reabsorbo el sodio y tengo cómo reabsorbo el agua y el cloro. Me falta una, que es la urea. ¿Qué sucede en la urea en el túbulo contorneado proximal? Entonces, prácticamente, cuando entendamos la urea en el túbulo contorneado proximal y esta reabsorción, vamos a entender gran parte de lo que va a implicar la lesión renal aguda. ¿Por qué en una lesión renal aguda voy a tener pérdida de la relación BUN-creatinina? ¿Sí? Entonces, prácticamente, ese cuadrito de la urea hay que revisarlo un poquito más, ¿sí? Porque es lo que me interesa. ¿Cómo se mueven en el túbulo contorneado proximal? Luego, el 25% de agua, el 20% de agua lo voy a reabsorber en el túbulo, en lo que es la asa delgada de Henle. Ahí absorbo un 20%. Luego, la importancia del túbulo contorneado de la asa gruesa ascendente de Henle, ¿cuál es esa importancia? La importancia radica en que existe un cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, que son los dichosos diuréticos de asa, ahí es donde van a actuar. ¿Sí? Prácticamente el furosemide que tanto prescribimos, lo que va a condicionar es eso, bloquear el 2-cloro-sodio-potasio. Y si no reabsorbo sodio, no voy a reabsorber cloro, pues tampoco voy a reabsorber potasio. Y la importancia que radica en el túbulo contorneado proximal, ahí donde ustedes ven que está verdecito, o al menos de colores, ¿sí?
ahí van a encontrar dónde está la arteriola aferente y eferente. Y ahí hay un mecanismo que es la mácula densa. Prácticamente el aparato yuxtaglomerular, arriba, 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 arriba. ¿Dónde está tu cursor? Donde tienes tu glomérulo, donde exactamente ahí abres tus dos arteriolas. Ahí tienes prácticamente la mácula densa. Y más abajito viene la primera porción del túbulo contorneado distal. Y ahí radica prácticamente el cotransportador sodio-cloro, que es donde actúan los tiacídicos. Los tiacídicos es el primer diurético utilizado para falla cardíaca. ¿Por qué yo voy a dar un tiacídico? Porque voy a prácticamente inhibir el transportador sodio-cloro para poder engañar a la mácula. Inhibo el transportador sodio-cloro, la mácula me va a descensar sodio y en automático voy a inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si yo no inhibo ese cotransportador, la mácula nunca va a censar sodio y agua y voy a disparar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí realmente la pregunta, que es la otra tarea, es ¿quién es más potente? ¿La tiazida o la clortalidona? ¿Sí? Y más adelante vienen las células principales y las células intercaladas. Su compañero lo dijo al revés y ninguno le dijo. ¿Sí? Lo que son los oradores de potasio son aquellos que son antagonistas de la aldosterona, principalmente la espironolactona y la eplerenona. Y luego tenemos los bloqueadores de los canales de sodio. ¿Sí? Entonces, prácticamente los bloqueadores de los canales de sodio, pues hoy así es el gramtereno y los otros diuréticos, principalmente. Pero los ahorradores o antagonistas de la aldosterona son principalmente la eplerenona y la espironolactona. Entonces, hoy me quedo hasta lo que es el mecanismo de reabsorción de la urea para poder entender la lesión renal aguda y por qué existe una pérdida de la relación buncreatinina en esa patología. La importancia de la asa gruesa y, obviamente, ¿qué es más potente, la hidroclorotiazida o la clortalidona? ¿Qué sucede con las células intercaladas? ¿Para qué me sirven las A, las A, las beta? Y la importancia de lo que son las células principales en el control del equilibrio ácido-base. Y obviamente viene el conducto colector, ¿sí? ¿Qué va a pasar con lo que es la hormona antidiurética? Aclaro, no me he metido en la reabsorción, solamente estoy en lo que corresponde al espacio intersticial. ¿Por qué? Porque mover del espacio intersticial hacia el capilar peritubular requiere lo que se llama ultrafiltración. Y en eso van a entrar prácticamente las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Y van a ver que si en una favorecía, aquí se va a oponer. Es decir, si yo cierro la arteriola deferente, ¿cuál es la presión que va a caer a lo largo del capilar peritubular? Que va a favorecer lo que es la reabsorción. Entonces nos vemos el día jueves, ¿sí? Echando una leída a esto, porque el jueves terminamos y empezamos la próxima semana con equilibrio ácido-base. ¿Dudas hasta acá? Gracias, doctor. ¿Verdad? Bueno, No, doctor. entonces nos vemos el día Muchas jueves. gracias, doctor. Que tenga bonita noche. Bye. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, doc.